Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este cuelgapuerta con el personaje del Grinch. Fue una sugerencia que nos hicieron y quisimos darles gusto. A veces lo hacemos cuando tenemos uno, el tiempo, y dos, también el presupuesto. A veces hay cositas que nos piden que de pronto es un poco más el presupuesto y no logramos tenerlo, pero espero que esta idea les guste, que sea de mucha ayuda, que lo pongan en práctica y que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo, mil gracias a las personas que nos acompañan también en el chat, como María Luciano, Carolina Capricornio, Carolina Rendón, Vivian, a Viviana también, Viviana del Pilar, Marta, Neris, Blanquita, Hassan, que nos acompaña desde Marruecos, hace algunos días no ha podido, pero ahí le dejamos su saludo, Zulimar también desde Venezuela, Patricia, la tía Chuchis, Alida, Magolita, a todos mil gracias. En otro video saludo a otros, pero quería dejarles este mensajito de agradecimiento. Seguimos o continuamos con el paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y los materiales que necesito pues son muy sencillos, digamos que es un poquito más básico en cuanto a los materiales. Tengo fieltro en color rojo, verde, limón, blanco. Si pueden, que me gustaría que se viera de pronto un poquito más vaporoso, que fuera polar. Si es polar, este verde se vería todavía mucho más lindo. Yo tengo fieltro, entonces ese es el que voy a utilizar en esta oportunidad. Del que es suave, ¿no? Porque recuerden que hay un fieltro que es acartonado. Este es más suave, que también le llaman pañolensi. En los tres son de la misma calidad. Tengo algodón de relleno, hilo correspondientes a los colores, un pompón número 4 porque mide 4 centímetros de lado a lado. Si lo encuentran un poquito más grande, en lo personal me gustaría un poquito más grande. Tengo tijeras, alfileres, agujas, silicona caliente, de pronto necesito en algunos momentos. Entonces esto es lo que necesito básicamente para realizar mi cuelgapuerta de Grinch. Recuerda que si de pronto algún material me falta o se me olvidó o adiciono, siempre en la descripción les dejo la lista completa de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes, ¿sí? En nuestro blog, allí debajo del título, a veces dice descripción, a veces dice más. Dan clic allí y allí pueden ver toda la información que les comparto en la descripción. Y con esto comenzamos. Estas son las piezas que necesito para este cuelgapuerta. Digamos que el estilo, ya les he compartido dos personajes, el Santa Claus y también un reno hace algunas semanas. Me sugirieron entonces este Grinch, como les dije inicialmente. Entonces aquí tengo las piezas. Para la cabeza son 2 piezas, para el gorro son 2 piezas, para la decoración que le voy a poner en la parte baja de la cabeza son 2 piezas, para los ojos, aquí les voy a compartir un molde por cada uno, entonces uno para el izquierdo, uno para el derecho, y para la parte interna también sería uno y uno, listo, en color negro. La nariz, una. Todos estos moldes los van a encontrar. En el caso de los ojos van a cortar, por ejemplo, en blanco, como se ve aquí en color blanco, y luego cortan el negro y sacan la pieza en negro, ¿listo? Para que les quede la parte interna. Como les decía, ya les he compartido los otros personajes, pero la técnica de costura es diferente. En las otras yo hice costura interna, dejé tolerancia para las costuras en los moldes. En cambio, en este caso, como ustedes pueden ver, está a ras de molde, ¿sí? Todas las piezas están a ras de molde porque voy a utilizar puntada festón, que ya se las he enseñado en otros videos, pero que al igual en este lo voy a volver a hacer pensando en mis suscriptoras, en la comunidad nueva, que de pronto es la primera vez que entran y entonces quiero que aprendan conmigo. Listo, voy a quitar esto, ubico de nuevo los alfileres y empiezo a hacer la puntada. Bueno, aquí les acerqué un poquito la cámara. La puntada la voy a empezar en la parte superior porque como va a tener gorro, entonces no tengo problema en ponerle el gorro en la parte de arriba. Algo que se me olvidó, pero que igual ustedes van a ver, necesito peluche. No utilicé el peluche para decoración y entre los materiales ustedes ya saben, allí se los dejo en la parte baja la lista completa porque voy a necesitar un peluche bien lindo para decorar. Bueno, aquí voy a empezar. Yo siempre pongo el nudo, mis nudos son grandes, siempre lo pongo en la parte superior, interna, la parte interna para que no se note y también para que no se suelte con el tiempo. Ya les voy a mostrar bien aquí. Yo hago
el inicio del nudo, voy a dejar aproximadamente unos 3-4 centímetros y voy a empezar a coser por todo el contorno. Dejo aproximadamente 4-5 milímetros entre puntada y puntada. Bueno, ya terminé, se puede decir que de coser. Aquí en la parte superior voy a coser unas 2 o 3 puntadas más, que es muy sencilla. Y cuando termine esta parte voy a hacer un nudo, que aquí lo voy a mostrar, porque voy a dejar la aguja y el hilo mientras relleno. ¿Sí? Normalmente en estas piezas yo tiendo a ir armando e ir rellenando, porque la misma puntada, el mismo hilo, luego puedo sellar y me queda lista la cabeza. ¿Listo? Entonces voy a rellenar, les voy a mostrar cómo relleno para continuar con las otras piezas. Bueno, aquí tengo este relleno de algodón, pero es un poco burdo, es como un poco más, no sé, menos siliconado. Si tienen del blanco, mucho mejor. ¿Listo? Sino que a veces en algunas épocas se escasea el blanco y entonces toca el que hay. Este verdecito también. Bueno, rellenamos muy bien. Bueno, aquí como pueden ver, totalmente relleno, y como dejé la aguja y el hilo allí, entonces lo que voy a empezar ahora es a sellar. Entonces junto y empiezo a coser con la misma puntada. Bueno, queda totalmente relleno, miren que queda bien relleno. Listo, entonces sellamos, igual esto no se va a ver, pero la costura, la puntada me gusta mucho porque así se viera, queda bien terminado todo el contorno. Ahora voy a hacer el mismo proceso con el cuello. Esta es una decoración sencilla que voy a poner en la parte del cuello, y aquí voy a hacer la misma puntada, pero el relleno sí va a ser un poco menos, va a ser un poquito más suave, porque no necesito que me quede gordo como la cabeza de el Grinch. Listo, entonces aquí empiezo la misma puntada, todo el contorno, dejo abierto, relleno y sello. Bueno, poco a poco se le va dando forma a las piezas y nos va dando como más la cara del proyecto.
Ahora lo mismo que hice tanto con la cabeza y la decoración del cuello, se va a coser por todo el contorno. Por ahora no voy a coser esta parte, si esta sí la voy a dejar así, pero voy a coser todo este contorno y lo que corresponde a la circunferencia del centro. La puntada, la misma que he hecho durante todo el trabajo. Bueno, así ya queda entonces cosido, miren. Y ustedes pueden aquí decidir cuál va a ser la cara del gorro. Si lo van a poner con el gorro y el pompón hacia este lado, o si quieren tomar el otro y ponerlo hacia el lado derecho. ¿Sí? Eso depende normalmente de cómo van a abrir la puerta y que no les vaya a estorbar el pompón. En mi caso no estorba, en mi caso está bien. Entonces voy a empezar a rellenarlo muy rellenito, para que me quede firme. ¿Listo? Vamos a poner todo este algodón hasta en el último rincón. Bueno, aquí ya lo rellené. La parte baja debo tener en cuenta de que voy a poner la cabeza, entonces no puedo rellenarla en exceso en la parte baja. Debo ubicar, por ejemplo en este caso, ubico el gorro y por ejemplo la parte de la cabeza normalmente va a quedar aquí. Puedo poner un poquito de silicona para sostener y luego voy a coser. ¿Listo? Yo normalmente pues me ayudo con alfileres, pero también con la silicona. Entonces voy a ubicarlo bien. Bueno, aquí sostuve con el alfiler, entonces voy a empezar a poner un poquito de algodón, ¿sí? En la parte como superior para que no me vaya a quedar tan plano. Entonces lo hago en todos los lados, acomodo muy bien. ¿Listo? Si falta algodón en algún lugar le pongo, porque no quiero que quede sin algodón. Bueno, aquí donde tengo los alfileres, a veces ahí pongo la silicona, ¿no? Si lo han visto alguna vez en otro de mis trabajos. Bueno, voy a empezar cosiendo. Miren aquí. Voy a mirar si de pronto sí se ve, si se nota. Sí, listo. Aquí voy a empezar a coser y cuando llegue el momento de que ya toca la tela verde, entonces empiezo a hacer la puntada por la tela verde, luego llego al otro extremo y también cierro y ya luego solamente cosería la parte verde de la parte de atrás. Disculpen la redundancia, pero es para explicarles y para hacerme entender. Entonces voy a empezar a coser.
Listo, entonces ya quedó el gorro. Ahora le pongo la decoración, pero continuando con dándole forma al muñeco, al cuelgapuertas. Entonces aquí voy a unir esta parte, lo que corresponde a la decoración del cuello. Voy a aplicar silicona, en esta parte sí voy a aplicar silicona, pego donde quiero que quede y luego le hago unas puntadas, pero preferiblemente en la parte de atrás para que ya quede firme. ¿Listo? Entonces voy a aplicar la silicona y les muestro cómo lo voy pegando. Bueno, ahora que ha secado un poquito más, entonces voy a aplicar en las zonas donde falta para que él quede más cerca al rostro, para que se vea más integrado. Bueno, aquí ya le hice unas puntadas, acá también, así queda totalmente asegurado y ya queda integrado a la cabeza del Grinch. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar con esta pieza de peluche. Esta pieza tiene 50 centímetros por 9 centímetros. Si ustedes quieren la ponen más ancha, más angosta, ya por decisión de cada uno. Y lo que voy a hacer es una boa. O si ustedes tienen otro tipo de peluche, el que ustedes tengan les decora hermoso, sino que este no es muy grueso. Entonces por eso voy a hacer la boa. Entonces voy a aplicar silicona. Voy a mirar si ahí ven. Sí, aquí voy a aplicar silicona en el centro y llevo los extremos al centro. ¿Listo? Bueno, ahora lo voy a poner, lo voy a pegar así en todo el contorno del gorro. Voy a empezar por la parte de atrás. Entonces voy pegando. Aquí quito este extremo, como no quedó muy parejo, entonces lo voy a cortar para que me quede más parejo y pego con silicona. Si lo quieren en algún momento coser, lo pueden coser, pero entonces yo lo voy a poner así en el extremo. Voy a presionar un poquito, solamente un poquito, y sigo pegando. ¿Listo? Bueno, ahí va secando. Este peluche, para las personas que me preguntan, se llama peluche lurex. Se llama así es porque tiene unos hilos de color plata. Esto viene, según lo que conozco de varios, o lo que sé, de varios colores. Vienen dorados, plateados, sí. Pero a mí me gustó este. Yo compré una pieza para hacer un muñeco anteriormente, un muñeco de nieve. Y me quedaron unas piezas pequeñas y las estoy usando entonces. Ya saben, lurex, búsquenlo por internet si no lo encuentran en su ciudad y de pronto haya tiendas que tengan publicados este tipo de telas o por páginas que a veces venden materiales. ¿Listo? Entonces aquí ya continuamos. ¿Con qué sigo? Voy a poner la expresión. Si quieren pueden utilizar algún papel transfer, algo que transfiera la tela a la carita. Yo lo voy a hacer con un bolígrafo termoborrable. Estos bolígrafos normalmente con el calor borran, entonces se los enseño para que ustedes lo pregunten, hagan una captura de pantalla y así pueden preguntarlos. Bolígrafo termoborrable para que puedan dibujar sobre tela y luego con un poquito de calor del secador o la plancha lo pueden quitar. Bueno, aquí lo que voy a hacer entonces es transferir o dibujarlo porque yo no tengo papel transfer. Entonces aquí voy a empezar a pasar el dibujo.
Bueno, aquí ya lo dibujé, entonces voy a empezar a coser, voy a hacer puntada continua tipo máquina, pueden hacer también cadeneta las personas que sepan hacerlo. Lo importante para mí en este caso es que quede bien delineada las sonrisas. Aquí por ejemplo tengo hilo normal, no es hilo de bordar, nada de eso, es un hilo con el que coso los muñecos normales. Lo que voy a hacer es empezar a delinear toda esta sonrisa, voy a intentar que el nudo sí se vaya para la parte interna y voy a hacer la costura. Si tengo que devolverme porque de pronto la sonrisa o la expresión queda muy delgada, me devuelvo, ¿sí? Lo importante es que quede bien firme. Bueno, para las personas que preguntan a veces que cómo anudo o cómo escondo los nudos. Entonces miren, aquí yo estoy haciendo la costura, voy hasta la próxima y aquí miren el hilo lo voy a poner por todo el contorno de la aguja, le estoy dando 3 vueltas, lo halo, ¿sí? Miren, lo halo y yo voy llevando el nudo lo más pegado que pueda a la tela. Miren, ahí ya lo llevo y luego lo que hago, ya anudé, ya ahí no se va a dañar la costura y luego lo que hago es introducir la aguja e intentar sacarla hasta el otro lado. ¿Listo? Entonces ya cuando lo saco al otro lado corto y no se nota el nudo. ¿Listo? Y así es como escondo el nudo en un bordado. Bueno, así queda entonces ya el bordado. Si no quieren bordarlo, pueden hacerlo con bolígrafo o un marcador o algo que les ayude a que quede muy bien definida las expresiones de la sonrisa del Grinch. Ahora yo también corté una pieza y entre los moldes está una pieza que corresponde a la nariz, así en color
verde, pero este es un verde olivo que realza el color verde limón de la cabeza. También están las piezas que corresponden a los ojos. A los ojos los voy a delinear, les voy a poner un poquito una franja negra también para que su expresión quede mucho más bonita, pero lo primero, pegarlo. Bueno, ya estos están pegados. Ahora con el bolígrafo voy a hacer como unas especies de... es un delineado, pero al mismo tiempo me va a servir como pestaña del Grinch. Entonces yo aquí estoy dibujándola y luego voy a hacer la misma puntada que hice en la expresión de la sonrisa. Es la misma puntada que voy a hacer en este delineado. Entonces ese lo hago, les muestro igual cómo queda y ya falta poquito para terminar este proyecto. Bueno, listo, así le quedó el delineado. Es como por darle o realzarle un poco la mirada al Grinch. Recuerden que él es bien travieso, entonces hay que resaltarle la mirada para que quede más tierno. Listo, más tierno. Esto dedicado a los Grinch que hay en algunas casas. A mí me han escrito mucho de la comunidad contarme que en las casas a veces tienen algunos Grinch. Entonces aquí les estoy haciendo el personaje para que lo pongan en la puerta del Grinch que tienen ustedes en su hogar. Bueno, digamos que hasta aquí ya terminamos el Grinch o lo principal, la base, pero si quieren ponerle un poquito más de color, yo he cortado una cinta alambrada de esta rojo escarchado, 52 centímetros y 4 centímetros de ancho. Si le quieren poner algo más, si no, hasta donde está él está perfecto. Lo que hago es que intento cruzar, primero busco como más o menos el centro y cruzo las cintas en la parte de atrás, pero como esta cinta no es doble faz, me toca asentar un poquito el moño en la parte del frente, asentarlo, y acá atrás le voy a dar vuelta, le doy como una vuelta, miren así, a la pieza. Miren cómo queda atrás, es como un doblez, que quede lo escarchado hacia adelante, miren acá, queda hacia adelante cuando le doy vuelta. Y aquí lo que hago es ubicar la cinta alambrada y voy a apretar. Voy a apretar mucho. Miren, ahí queda apretado. ¿Listo? Y doblo. Aprieto muy bien. Y así me queda el moño listo. Esto para quienes quieran hacerlo. Si no quieren moño, no le ponen moño. Y así quedaría un moñito para decorar el Grinch aquí en el centro.
¿sí? Es opcional. Pronto la persona que quiera ponerlo, le puedo poner. Yo lo voy a dejar sencillo, sino que quiero darles tips para que ustedes tengan otras ideas si quieren decorarlo un poquito más. Aquí yo les voy a terminar el moño para que lo vean cómo queda. Y bien amigos, entonces así quedó el cuelga puertas. Aquí se lo acerco, miren, aquí aún tengo el moño opcional. Ustedes miran si le ponen el moño o no. Me inspiré en uno de mis proyectos sobre las esferitas navideñas para colgar en el árbol. Utilicé esa misma, por decir así, esa misma idea, ese mismo muñeco. Tengo otro. En la parte superior les dejo el enlace del Grinch, que es totalmente completo con cuerpo, bufanda y todo. Pueden utilizar esta cara en ese Grinch si lo quieren en ese, o si quieren poner el rostro que tiene él, que es un poco más gruñón, también, ¿sí? Ya cambiarían el estilo, es del gorro, más que todo. Espero que la idea les guste, que sea de mucha ayuda, que hagan muchos. Todavía tenemos tiempo para decorar, todavía tenemos tiempo para hacer y vender. Entonces esta idea quise compartirla con ustedes. Recuerda que si quieres apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, que es muy importante para el algoritmo y el crecimiento del canal. Suscríbete allí en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. También déjanos tu comentario y comparte, por favor, comparte, que no están llegando las notificaciones y las personas piensan que no estamos compartiendo, o de pronto no encuentran el canal porque piensan que no estamos trabajando para compartirles. Bueno, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Hasta pronto.